Hola, alma hermosa. ¿Cómo lograr la sanación emocional? Esta fue una pregunta que rondó mi vida durante muchísimos años, más de los que me hubiera gustado realmente. Porque solo cuando la planteé como tal, cuando me hice esa pregunta a mí misma, ¿cómo sanar mi emocionalidad? Es cuando llegamos a ese momento en el que nuestra conciencia despierta de ese letargo y nos damos cuenta que hay heridas propias por sanar, que hay heridas y dolores adquiridos por sanar, pero que está enteramente en nuestras manos. El ser conscientes de aquello que hay por sanar y de tomar las acciones para poder llevar a cabo correctamente ese proceso de sanación. Y si tú has llegado a este canal es porque indudablemente en este momento de tu vida algo se está moviendo en ti, hay una necesidad por iniciar ese camino de autoconocimiento, de descubrir realmente quién eres, de atenderte amorosamente y gentilmente, de despertar un poco tu conciencia de la manera más suave, más amorosa, más luminosa, para poder llegar a eso que anhelamos, que es tener una vida plena, una vida extraordinaria, y que no sea un objetivo que se escuche frío o que se escuche inalcanzable, sino que sea algo que todos podamos realmente alcanzar. Yo soy Susana López, mentora de mentalidad, de sanación integral y de activación energética, y me dedico a acompañarte en este camino de autoconocimiento para que tú puedas desarrollar esa mentalidad, sanar esa emocionalidad y activar esa energía que te lleve a alcanzar esa vida plena. Lo primero que quiero desarrollar contigo, hablando de este proceso de cómo lograr esa sanación emocional, es algo que quizás te parecerá un poquito raro, y quiero hablarte primero que todo de la autocompasión. Y me dirás o pensarás, ¿cómo así, Susana? Autocompasión, y luego la autocompasión no es mala, y estarse compadeciendo no es estar en plan de víctima. Tranquilo, tranquila, que esto lo vamos a desarrollar con calma. ¿Qué es la autocompasión? La autocompasión es tener compasión por uno mismo, y no es realmente distinto de tener compasión por el otro, sino que pareciera que somos más abiertos a compadecer a otro ser humano cuando lo vemos pasando por un momento difícil. Incluso podemos entender por qué actúa de determinada forma o por qué las cosas se le salen de control. Somos más compasivos con otros que con nosotros mismos. Y esto es algo que tenemos que empezar a examinar, y tenemos que empezar a hacer conciencia si esto nos está pasando en nuestra vida. Piensa en lo que se siente una experiencia de compasión. En primer lugar, debes tener claro que para tener compasión por otro ser humano, debes notar que está sufriendo. Ese es lo principal, ¿no? Si no haces caso del sufrimiento de una persona cercana a ti o ni siquiera cercana a ti, ese desarrollo de la empatía, de ver a otro ser humano pasando un mal momento y tú sentir en tu interior como un dolor, poder percibir ese sufrimiento a través de la empatía. Quizás con una persona sin hogar que deambula por la calle, con una persona que está pasándola mal, puedes en un momento de tu vida llegar a sentir compasión por lo difícil que debe estar pasando esa persona en su experiencia de vida. En segundo lugar, la compasión implica sentirse conmovido o conmovida por el sufrimiento de los demás, de otro ser humano, para que tu corazón responda a su dolor. La palabra compasión significa sufrir con, o como hemos escuchado muchísimas veces, en Colombia se dice mucho esa frase, cuando tú estás en un sepelio, cuando una persona ha fallecido, cuando tú te acercas a la persona, tú le dices, te acompaño en tu dolor.
estás siendo compasivo con esa persona, estás siendo consciente que esa persona está atravesando un dolor y tú estás ahí acompañándolo. No lo sientes al 100%, pero sí sientes que esa persona está pasando un momento muy duro, está sufriendo. Hasta ahí yo creo que vamos claros en lo que tiene que ver con la compasión. Cuando esto ocurre, tú sientes en tu corazón calidez, cuidado y el deseo de ayudar a esa persona que está sufriendo de alguna manera, así sea con un abrazo. A veces no sabemos ni qué decir, pero simplemente quedándonos ahí ya estamos diciendo, estoy aquí, cuando me necesites, sé que estás mal, aquí estoy, ¿cómo puedo ayudarte? A veces ni siquiera lo expresamos con palabras, con nuestra presencia y con nuestra energía lo podemos expresar. Tener compasión significa también que ofreces comprensión, bondad hacia los demás cuando fallan o cometen errores en lugar de juzgarlos con severidad. Y creo que ya aquí vas viendo por qué camino voy tomando. Recuerda que estamos hablando primero de qué es la compasión, para después aplicarlo a qué sería la autocompasión. Entonces quiero repetirte esta frase porque quiero que quede grabada en ti y que la empieces a analizar desde ahora, empieces a reflexionar sobre ella. Tener compasión significa que ofreces comprensión y bondad hacia aquel que falla o comete errores, en lugar de juzgarlo con severidad. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito cuando sientes eso por otro ser humano. Por último, cuando tú sientes compasión por otro ser humano, no es nada parecido a la lástima. Significa, como te repito, que te das cuenta de su sufrimiento, de su fracaso, de la imperfección que es parte de esta experiencia humana compartida en la que estamos todos en este viaje, querido amigo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos desconectamos de nuestra esencia, cuando nosotros quizás por patrones o creencias adquiridas, por situaciones que atravesamos en la vida, nos sorprendemos cuando nos damos cuenta que podemos ser enormemente compasivos con otro ser humano, pero que nos juzgamos durísimo y nos damos palos nosotros mismos, ¿ya? Nuestro nivel de autocompasión es supremamente bajo, nos juzgamos muy duramente, no nos perdonamos el menor de los errores y nos vamos de un extremo a otro. O somos muy víctimas o somos lo peor de lo peor y nosotros no merecemos y nosotros somos malos y nosotros, o sea, no tenemos ese punto medio que es la autocompasión para poder mirarnos desde el amor y comprender y entregarnos a nosotros mismos eso que podemos darle a otro ser humano. ¿Por qué es tan difícil hacerlo con nosotros mismos? Lo más importante cuando nosotros empezamos a hacer conciencia de esto es honrarnos y respetar nuestra humanidad. Respetar que las cosas no siempre van a salir como nosotros las queremos, como nosotros las planeamos, que no están en nuestro control. Es que no controlamos nada. No existe el control. Te encontrarás en tu vida con situaciones difíciles, con frustraciones, porque lo has dado todo y no se han dado las cosas como lo esperabas. Encontrarás en tu camino pérdidas, duelos, cometerás errores, te vas a topar con todas tus limitaciones, quizás juntas en una sola situación o quizás en diferentes situaciones se te van a ir mostrando cuáles son tus limitaciones, cuáles son las cosas en las que tienes falencias. Y esta es la condición humana, cariño. Esto es el ser humano. El ser humano es perfectamente imperfecto. Constantemente está aprendiendo y constantemente está desaprendiendo también aquello que necesita sacar de su programa para incluir una mejor programación que le permita crecer aún más como individuo y crecer aún más como lo que es realmente, como el yo soy que es. Cuando abres tu corazón a ti mismo, cuando empiezas a verte con autocompasión,
y no con lástima, esta realidad te empieza a transformar la vida, porque para comprender eso que es la autocompasión, quiero hablarte antes de esto. Cuando pasas por momentos complejos, no te ignores, no cortes esas emociones que surgen y que no son ni buenas ni malas, son simplemente un mecanismo sabiamente elaborado mediante el que tu cuerpo, tu sentir expresa las cosas a través de la rabia, quizás a través del miedo, a través de la alegría, a través del enojo, pero que necesitas sentirlo, porque cuando lo sientes y eres consciente de lo que estás sintiendo, tú puedes validarlo y puedes empezar a verte amorosamente y a tratarte con más humanidad, con más compasión, con más amor, con más luz. En sí, la autocompasión se compone de 3 pilares fundamentales, por así decirlo, y uno de ellos es, quizás como término lo has escuchado, que es mindfulness. Es esa capacidad de tú poder conectar al 100% contigo mismo, con tu esencia, en un espacio totalmente sereno, sin juicios, simplemente sintiendo tu ser. Sería uno de los principales. El segundo sería la humanidad compartida, es comprender que todos somos uno, comprender que todos cometemos errores y que esos errores son parte de un proceso de aprendizaje propio, pero también compartido como humanidad. ¿Ves? Se habla del inconsciente colectivo. También, ¿por qué no hablar del sufrimiento colectivo, del aprendizaje colectivo, de todo aquello que sentimos que estamos viviendo nosotros solo en primera persona, pero que está formando parte de algo muchísimo más grande que nosotros? Y en este proceso de despertar que se está haciendo del ser humano, un proceso hermoso realmente y que nunca había sido tan grande como en este momento, es importante que se haga ver y que se ayude a otro a despertar esa conciencia de que eres tú, un individuo, sí, pero que eres parte de un todo. Todos somos uno. No eres un ser aparte en un universo aparte. Todos somos parte de este mismo proceso de viaje y de aprendizaje. Y por eso está el tercer pilar también, que viene a ser la autoamabilidad, que es tratarte amablemente, sin juicios, sin ¿qué te digo? Sin darte tanto palo realmente. Es que no encuentro otra forma de expresártelo, porque cuando nosotros nos equivocamos, y a mí me pasó durante muchísimos años, era un machacarme y machacarme, porque actué así, porque dije esto, porque no dije aquello, o porque permití tal cosa, o porque no actué de tal manera, y constantemente estás juzgando los diferentes escenarios posibles de un hecho que ya sucedió, y lo que te estás provocando con eso es un sufrimiento aún más innecesario. ¿Qué tal si toda esa energía que enfocas en el juicio, en el maltrato a ti mismo, en el menoscabar el por qué tomaste X o Y decisión, y empiezas a enfocarlo en la autocompasión, en verte con amor, en verte desde la luz y el comprender que toda acción u omisión, palabra o silencio que fue parte de tu vida, lo hiciste desde el nivel de conciencia que tenías en ese momento, que muy seguramente ahora o en unos años o en unos meses, cuando tu conciencia vaya despertándose más, quizás dirás, lo hubiera hecho de otra manera, pero sin juicio. O esto me dejó un aprendizaje enorme, y cuando se vuelva a presentar una situación parecida a aquella que viviste,
en la que te juzgaste duramente por tu actuar o por tu no actuar, vas a manejarlo de una manera completamente distinta, porque tu nivel de conciencia ya estará más elevado, vas a tener más herramientas, vas a tener más, más contenido para tu proceso de aprendizaje y para poder hacer así esa transmutación de aquello que has vivido para que forme parte de tu vida y que sea un abono que te permita crecer y avanzar en tu proceso cada día. En la autocompasión es importante diferenciar algo, porque hay una línea muy delgada entre la autocompasión y la autoestima, y son diferentes. A pesar de que la autocompasión parece ser muy similar, sus diferencias están en que la autoestima se refiere a nuestro sentido de autovalía, cuánto valgo, el valor que percibo que tiene de mí la sociedad o yo mismo, y lo mucho o poco que yo me guste a mí misma en cuanto a ya sea físico, mi forma de ser, mi forma de hablar, mi forma de expresarme, en fin. Si bien no hay duda de que la baja autoestima es un problema para el ser humano, a menudo conduce a la depresión, a la ansiedad, a la falta de motivación. Se basa también en lo diferente que somos todos uno de otro. Y cuando empezamos a ver esas diferencias y a valorar esas diferencias y ver que esto lo que hace es enriquecernos como seres humanos, cuando vemos toda esa variedad de personas, de caracteres, de maneras de ver la vida y de reaccionar, y dejamos de hacerlo desde el juicio hacia el otro y dejamos de hacerlo desde el juicio hacia nosotros mismos, créeme que se puede disfrutar plenamente de ese proceso de aprendizaje y de redescubrimiento de nosotros ante esa nueva forma de ver la vida desde la autocompasión. La autocompasión, a diferencia de la autoestima, no se basa en la autoevaluación. Las personas sienten compasión por sí mismas porque todos los seres humanos merecen compasión y comprensión. No porque tengan un conjunto particular de características, o sea, no hay que tener habilidades especiales para que tú sientas compasión por otro ser humano. Entonces, fortalecer esa compasión hacia ti mismo, quiero que a partir de hoy sea tu principal prioridad. Empezar a verte con autocompasión te va a permitir a ti un mayor nivel de claridad, porque las faltas personales que tengas o que tenga otro ser humano, vas a poder reconocerlas con amabilidad, con amor, con luz, sin ocultarlas. ¿Ok? Entonces, otra parte de la autocompasión muy importante es que no depende de las circunstancias externas. Siempre está disponible ahí porque es parte del ser humano. Es algo bellísimo que tenemos dentro de nosotros y que nos permite sentir esa humanidad. Cuando tú no eres un ser frío, indiferente a nada, sino que formas parte de esa capacidad de ver al otro con amor. Entonces, cuando logramos o queremos iniciar ese proceso de vernos con autocompasión, hay cosas que son supremamente importantes que quiero que empieces a grabar en ti en este momento. Y la principal de ellas es que nadie te engaña. ¿Ok? Nadie te engaña. Tú te engañas cada vez que entregas tu poder a otros, que pones tu valía en otros, que dejas que el juicio de otros te afecte o te maltrate, o que tu propio juicio sobre ti mismo te maltrate. Otra premisa importante: nadie te traiciona. Nadie te traiciona. Tú te traicionas cada vez que crees que los demás están allí
para cumplir tus caprichos. Y sé que ese niño interior en este momento estará haciendo un berrinche y dirá, ¿cómo así que Susana me dice que yo soy caprichoso? Sí, porque todos tenemos un niño interior. Y ese niño interior, como es un niño de 4 o 5 añitos, y en su naturaleza está que todo lo que él quiere tiene que ser como él lo quiere y cuando él lo quiere, es normal que ante una situación que tú no puedes controlar y no puedes manejar, sientas que te traicionaron, que hagas un berrinche emocional de niño interior, como le llamo yo. Otra cosa, y esto fue fundamental para mi propio proceso de sanación emocional, esta premisa: nadie te abandona, nadie te abandona. Cuando yo comprendí esto, comprendí que era yo quien hacía mucho tiempo me había abandonado por dejar en otro esa responsabilidad o capacidad de brindarme amor, de brindarme cuidado, de brindarme protección, validación. Comprender que nadie te abandona es comprender que eres tú hace tiempo quien te abandonaste a ti mismo al no encontrar ese espacio de tu tiempo para poder estar a solas contigo mismo, para poder tener esos momentos de reflexión, para poder tener esos momentos de crecimiento personal, de reflexión ante las cosas, de que, hombre, pasó algo que no fue bonito. Comprender que necesitas un tiempo para levantar, antes de levantarte, para sentir lo que estás sintiendo, por más incómodo que sea. Comprender que es tu momento y que si se siente triste y tú sientes tristeza, permitirte sentirla. Y cuando ya esa tristeza sale, sin que tú la reprimas, porque te estás permitiendo esos espacios para ti mismo de catarsis, de sentirte, de conectarte con lo que sea que esté pasando en tu vida. Créeme que eso es algo que empieza a cambiar tu manera de verte a ti mismo. No abandonarte. Otra premisa: nadie te lastima, corazón, nadie te lastima. Y yo se los he dicho de otra forma. Yo les digo, las personas no te hacen cosas, las personas hacen cosas. Somos nosotros mismos quienes nos lastimamos en cuerpo y alma cada vez que vibramos desde el miedo por temor a ser lastimados. Y el miedo por temor a ser lastimados, en mi caso personal, tenía mucho que ver con mi capacidad de confiar en otro ser humano, porque fui muy lastimada. Y cuando tú no confías, la vida se vuelve muy pesada de vivir, porque somos todos parte de este viaje. Y si yo no confío, me voy a sentir sola durante el viaje. Y si no puedo confiar en otro, no confío en mí misma, porque no confío en mi capacidad de discernir sobre las acciones de otra persona. Entonces, esto es algo que, como te digo, fue un hito para mí, comprender que las personas no me hacían cosas, sino que hacían cosas, pero que era yo quien le podía dar un contexto a aquello que había sucedido y podía elegir cómo reaccionaba y si reaccionaba o no lo hacía. Porque para toda situación se necesitan dos. No se puede pelear estando uno solo. No se puede tener un conflicto estando uno solo. Se necesitan dos. Entonces, si a ti llega una persona, porque sí, es cierto, puede llegar una persona a tu vida con la intención de lastimarte, porque hay personas así, que en su proceso quizás tienen tantas heridas, que una persona herida hiere personas, porque no conoce otra manera de contactar, de conectar. Y desde el amor y sin juicio y con compasión tú puedes comprender que está en un proceso y en un nivel muy distinto al tuyo. Y hay maneras como tú te puedes proteger, claro que sí. Una de ellas, la distancia emocional, la distancia física, porque tampoco
te estoy diciendo que tú tengas que estar al 100% confiado en todo el mundo y que te abras enteramente a todo el mundo. No, no es la idea, porque también está el autocuidado. ¿Ok? Otra premisa es que nadie te rechaza sin que tú te hayas rechazado primero. Cuando tú te sientes rechazado, ese constante deseo de aprobación y de validación te quita toda la energía. No tienes idea cómo, y me imagino que sí lo sientes, cómo agota, pero el potencial de energía que te quita el estar en constante búsqueda de aprobación y de validación. Cuando tú te sientes rechazado, nunca sientes que eres suficiente. Y quiero que te quede claro algo ahora. Tú eres suficiente. Porque cuando tú lo dices, yo soy suficiente. Repítetelo cada mañana, cada tarde, cada noche, cada instante que lo necesites y que sientas que la energía o el ánimo va decayendo o que estás enfrentando algo quizás que no te agrada o estás caminando un proceso de sanación. Yo soy suficiente. Esa frase tan poderosa empieza a pavimentar ese camino de tu sanación. Por último, nadie te humilla a menos de que tú le des poder y creas lo que te están diciendo. Y mira que va muy de la mano con lo que te dije antes. Las personas no te hacen cosas y dicen cosas que sí, nos duele y nos sentimos mal. Pero si tú no le crees a esa persona eso que te está diciendo y que te lo está diciendo con un propósito, no para hacerte sentir bien, sino para herirte, y tú lo crees, estás dando el poder a esa persona de que te humille. Y esto aplica no solo a otra persona. Todo esto que te he dicho, aplícalo en primera persona. Tú no te humillas a ti mismo cuando dejas de creer esos juicios sobre ti mismo de carencia, de no ser suficiente, de no ser merecedor. Y quiero que en este momento empieces a verte con más amor, con más compasión, que veas que realmente eres un ser valioso, eres un ser que merece todas las cosas más maravillosas, y que empieces a verte desde la autocompasión, que empieces a ver la película de tu vida como eso, como si fuera una película y tú fueras un espectador de esa película. Empezar a ver esos eventos que has vivido, que fueron dolorosos o difíciles para ti, y que empieces a mirarte con compasión como si vieras a otra persona. Porque en tu corazón está la capacidad de ser compasivo con otro, pero tenemos que entrenar la capacidad de ser compasivos con nosotros mismos, porque en el camino se nos olvidó, con tantas exigencias, con tantos patrones, con tantas creencias erradas que no fueron instauradas de manera que ni nos dimos cuenta. Entonces mi invitación para ti, alma hermosa, es empezar a ser consciente tu proceso de sanación emocional desde la autocompasión. Puedes hacer un listado, puedes hacer simplemente estar acostadito, acostadita y empezar a pensar y a visualizar esa película de tu vida, esos eventos, y mirarte con amor y mirarte con compasión, como le explicarías a un niño pequeño que lo que fuera que estás juzgando debe hacerlo desde el amor, que tú lo entiendes y que estás ahí para ti. Infinita luz, infinito amor, infinita paz para ti, alma hermosa, y
nos vemos en el siguiente video.